Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre eterno. Primero que todo, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Podemos, Señor, ver cada día que abrimos nuestros ojos tu piedad para con la humanidad, dándole cada día una oportunidad de salvación, Señor. En esta noche, en este estudio, Señor, acerca del discipulado, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que va a asistir, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. La inteligencia y el conocimiento vienen de ti, Señor. Te pido que tú me seas usando para tu gloria. Tú conoces, Señor, mis debilidades, mis flaquezas, lo limitado que soy. Hoy, Señor, me entrego a ti y dependo solo de ti. Usa mis labios, Señor, para hablar tu palabra. Escudriña mi corazón. Si hay iniquidad en él, Señor, quítalo de mí. Apártame, Señor, para ser un siervo tuyo, para servirte con diligencia, con regocijo, Señor. Oh Padre eterno, al pensar, Señor, en lo abrumado que fuiste, Señor, en sufrimiento, en angustia, solo puedo glorificarte a ti, Jesucristo. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos esperanza en ti, Señor. Y ya nos te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bienvenido, hermana Nayaret, Diego, Claudio, señora Carla, a la hermana Alexandra. Bendiciones, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, ¿cierto? Y también porque Él ha sido bueno. Un día más me ha permitido poder compartir este discipulado, pidiendo en oración al Señor que Él me dé de nuevo para hablar, ¿cierto? Me dé palabras, Señor, para poder expresarme claramente. Y ruego sus oraciones también, amados hermanos, para que el Señor me use. Vamos a compartir la clase de hoy. Así que vamos a ordenar esto aquí. Esta es la tercera clase que el Señor por gracia me ha tocado dictar. Y bueno, a partir del próximo lunes les toca a nuestro hermano Diego, ¿cierto?, continuar con este discipulado. Vamos a compartir la pantalla. No, esa no es. Pantalla. Esta es. Amén. Ustedes me dicen, hermanos, si ven claro, por favor. Amén. Perfecto. Esta es la tercera clase acerca del bautismo y hoy hablaremos, ¿cierto?, acerca del bautismo de los evangelios. Pero antes que todo, ¿cierto?, recordar que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que la Biblia enseña del bautismo de Juan, cuyo propósito fue preparar el camino del Señor. Recordemos que Juan era el heraldo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Él iba adelante de la presencia del Señor, allanando el camino para que venga el Rey de Reyes, para dar también a conocer a Cristo, para que Él sea manifestado a Israel. Recordemos que en Juan, cuando toda la atención estaba puesta en Juan el Bautista, inclusive fue una comitiva de fariseos a preguntarle si que Él era el Cristo. Él dice que no. Posteriormente, cuando aparece el Señor Jesucristo a ser bautizado por Él, Él lo expone y lo manifiesta a Israel, diciéndole: he aquí el Cordero de Dios. Él da a conocer a Jesucristo. Su tarea, ¿cierto?, era dar a conocer a Cristo a Israel, de ir siendo el portavoz de nuestro Señor Jesucristo. También otro propósito que encontramos era el perdón de pecados mediante el arrepentimiento, con el objetivo de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
entendamos que el requisito principal para ese bautismo era el arrepentimiento sincero, que pronto se vincularía al bautismo del creyente, al que se demandaría de parte de Dios arrepentimiento y fe. Haciendo un poco memoria acerca de la palabra bautismo, la definición significa inmersión o acto de sumergir completamente. Dentro de lo que es la etimología del término bautismo, ¿cierto? Deriva de la palabra griega bautizar o baptizo, y podemos encontrar esto en Lucas 11, 37 a 34, con la palabra que se relaciona a lavado o bautismo. Baptizos, como también se puede hacer memoria. Esto se refiere al acto de inmersión o de sumergir un objeto en agua con partes de un ritual, como parte de un ritual de purificación. Recordemos también que hemos compartido 2 preguntas que las voy a traer a memoria, que eran básicas para el creyente, donde la primera pregunta era ¿por qué bautizar? Recordemos que nosotros bautizamos porque el bautismo es una ordenanza de parte del Señor, y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28, verso 19. Y el bautismo era también practicado en la iglesia primitiva, como podemos encontrar en los libros de Hechos. La segunda pregunta que realizamos al inicio de estas clases era ¿quién debe ser bautizado? Y podemos ver en las Escrituras algunos ejemplos donde ¿quién eran bautizados? Los discípulos o seguidores del Señor Jesucristo. También eran bautizados los creyentes, aquellos que creían, ¿cierto?, se arrepentían de sus pecados y creían en Cristo como su Señor y Salvador. Recordemos, ¿cierto?, a Pedro cuando fue a bautizar, y quienes recibieron el Espíritu Santo, como lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Posteriormente, fuimos viendo a través de las Escrituras cuál era el concepto de lo que se entendía como bautismo en el Antiguo Testamento, lo cual era completamente externo, de un entendimiento higiénico y de cuidado de salud, más que espiritual, sino que era algo externo, pero que debía cumplirse por mandamiento del Señor. Siguiendo con nuestra tabla de contenido acerca del bautismo de Juan, es completamente distinto a lo que era el bautismo del Antiguo Testamento. Ya no manifiesta aquellas externalidades higiénicas del Antiguo Testamento, sino que apunta a algo más profundo de un plano escatológico acerca de la venida del Mesías y un llamamiento a preparar el corazón en arrepentimiento, lo cual era un requisito para ser bautizado, siendo esta la señal de un arrepentimiento genuino dispuesto a cambiar su forma pecaminosa de vivir. Esto, con relación al bautismo de Juan, nos hace pensar que la señal del bautismo que anunciaba Juan, o el mensaje que anunciaba Juan, apunta a la esperanza viva que ha de venir, el verdadero bautismo en que el creyente será bautizado, donde será completamente abrumado por Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, donde aquella señal externa del lavamiento por agua, que se utiliza para quitar la suciedad del cuerpo y de las prendas como un acto simbólico, ahora en Cristo somos lavados por su sangre purificadora y por su espíritu las inmundicias de nuestra alma, pues su justicia reposa en nuestra vida por su sola gracia. Aquella señal externa es una evidencia de lo que el Padre ha hecho en el interior de cada creyente verdadero. Haciendo recuerdo también, el bautismo es una institución del Señor, una ordenanza clara que debe ser practicada por la Iglesia hasta que el Señor regrese por los suyos. Junto con la cena del Señor son 2 ordenanzas. No practicarlos como iglesia sería el equivalente a desobedecer y en conclusión a pecar. ¿Ya? Como algunas congregaciones tienen por costumbre, ¿cierto?, en tener en poco o tan livianamente este sacramento que viene de parte del Señor. No, hay que tener, ¿cierto?, claro que es una ordenanza que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dice nuestra confesión en el punto número 29 acerca del bautismo, dice lo siguiente: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada
una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir en novedad de vida. Recordemos que en Cristo, solo en Cristo, nuestra vida pasada, las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora son todas hechas nuevas en Cristo. Y lo que concierne a hoy es con respecto al bautismo en los evangelios. En los evangelios se menciona pocas veces el bautismo fuera de la referencia que podemos encontrar en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesucristo. Y aquí podemos encontrar dos implicancias acerca del bautismo en los evangelios. La primera parte es que Jesús utiliza el término bautismo con relación a sacrificio. Apunta a su angustia en Getsemaní y a la cruz. En otras palabras, Jesús fue sumergido en la agonía. Como podemos hacer una relación aquí con el Salmo 69, 1 y 2, que le invito a que lo puedan buscar en sus Biblias, habla acerca de lo siguiente: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Este salmo representa a Cristo en su angustia y lo abrumado que sería en sus penas y sufrimientos. Cristo fue abrumado, bautizado en sufrimiento y pesar. La copa de la ira del Padre que él bebió lo hizo por causa de nuestros pecados, para que el fruto de aquella aflicción justificara a muchos y traiga paz y reconciliación donde antes solo había condenación. Y quiero invitar a mis hermanos hoy en día, ¿cierto?, para poder ver por medio de las Escrituras los textos que están expuestos ahí, Marcos 10, 38 al 39. No sé si Claudio Puñanco tendrás tu Biblia a mano para que puedas compartir ese texto bíblico. Después le voy a pedir a, no sé si mi hermana Nayar está, Diego por ahí, para que pueda tener a mano Lucas 12:50. Y después, nuestra hermana Alexandra, si puede por favor compartir con nosotros Mateo 22:23. Estamos hablando acerca de que Jesús utiliza el término de bautismo con relación a sacrificio. Esto es, que apunta a su angustia en Getsemaní y a la cruz. En otras palabras, Jesús fue sumergido en la agonía, tal como nosotros estábamos leyendo recientemente en aquel salmo donde dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cristo en su sufrimiento. Claudio, no sé si puedes compartir con nosotros el texto. Así que tengan a mano su Biblia, hermanos. Hola, hola. Hola, Claudio. Hola. ¿Cuál era el capítulo? Marcos, capítulo 10, Sí. verso 38 y 39. Ya. 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Muchas gracias. Amén. Recordemos que Santiago y Juan le habían dado una petición al Señor Jesucristo, y esta era de que cuando Él venga en su gloria, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, y le dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos.
Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Todos nosotros seremos por gracia abrumados en este momento ahora, por la gracia redentora del Señor Jesucristo, y cubiertos por su justicia. ¿Cierto? Siendo nosotros copartícipes de aquellas, de aquel bautismo que él en este caso nos comenta en las Escrituras. Le había pedido a la hermana Naya si puede compartir Lucas 12:50, o Diego. Sí, hermanito. Ya, Marita. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Gracias, hermanita. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Podemos también traer memoria cómo nuestro Señor Jesucristo en aquel Getsemaní fue angustiado hasta lo más profundo, al punto que lo grafica que sus gotas eran como gotas de sangre, el punto de la aflicción de su alma. Y el Mateo 20, 22, 23, que también tiene relación a lo anterior, en Marcos 10, 38, se lo había pedido a la hermana Alexandra. Para que lo pueda compartir. Mateo 20, 22, 23. Sí. Entonces Jesús respondiendo, dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Era Marcos, ¿cierto? Sí, no, Mateo está bien, si se repite lo mismo. Ya. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda. No es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Amén. Gracias, manita. Recordemos que el creyente, temporalmente por causa del pecado de este mundo caído, tendrá aflicciones, pero nuestra esperanza está en aquel que fue probado en todo y que hoy vela por nuestra alma, pues él salió victorioso sobre todos sus enemigos. Recordemos que él mismo dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que tengamos confianza en él, porque él ha vencido a este mundo. Si bien es cierto, aún estando en este sistema caído, en este mundo terrenal, podemos ver también la realidad de otros hermanos alrededor del mundo, cómo han sido perseguidos, brutalmente asesinados. Hoy, por gracia, nosotros podemos decir que estamos viviendo quieta y reposadamente, pero eso no quiere decir que el cristiano no pueda pasar por aquellos momentos de aflicción, como también lo pasó el Señor Jesucristo. Y ciertamente seremos perseguidos si a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron y lo mataron y lo despreciaron, justamente nosotros también. Por consecuencia, si somos fieles a Él, tendremos que pasar por ese tipo de situaciones. En menor grado o en mayor grado, pero nosotros no somos de este mundo, como dice la Escritura. Quiero traer a memoria este salmo porque me impactó bastante. Salmo 69, del 1 al 2, hablando acerca de un grito de angustia que fue escrito por el rey David. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Como bien decíamos, Jesús utiliza el término del bautismo con relación al sacrificio, apuntando a su angustia en el Getsemaní y a la cruz. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo fue sumergido en la agonía. También otro punto que nosotros podemos encontrar en relación al bautismo, a la palabra bautismo en los evangelios, es que Jesús ordenó a sus discípulos a ir y bautizar a todas las naciones. Anteriormente nosotros podemos encontrar en Juan capítulo 4, 1 y 2, donde relata que los discípulos bautizaban antes de esta ordenanza.
Pero aquí estamos hablando en Mateo 28 acerca de la gran comisión dirigida a la iglesia del Señor. La iglesia, la cual tiene que cumplir 3 deberes. El primero, hacer discípulos, asegurarse de que sean convertidos. El segundo, bautizar a estos convertidos. Y tercero, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor les ha mandado. Así que le voy a pedir aquí a la familia Ena, don Juan. ¿Cómo está? Bienvenido. Si puede compartir con nosotros el verso bíblico que está en Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20, donde habla acerca de la gran comisión. Y no sé si está por ahí Andrés Amolef. ¿Tendrás tu Biblia a mano? Para que puedas compartir después Juan, capítulo 4, 1 al 2. Ya. ¿Ya? Hola, hola. Dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, don Juan. Como bien les explicaba, en otra sección que podemos encontrar en la palabra bautismo en los evangelios, es en el texto que recién leyó don Juan, la familia Ena, ¿cierto? En Mateo 28, del 16 al 20, donde podemos encontrar el mandamiento del Señor, la gran comisión, donde estaban sus 11 discípulos reunidos, ¿cierto? Y Él les dice que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por consecuencia de la potestad que Él ha recibido, esa misma potestad les manda a ellos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente hacer discípulos y bautizarles, sino también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta gran comisión, estos 3 pasos que encontramos de parte de nuestro Señor como mandamiento para la iglesia, para los creyentes, de hacer discípulos, de bautizar a los convertidos, de enseñarles que guardan todas las cosas que el Señor ha mandado, es lo que encontramos en toda la iglesia, ¿cierto? Ciertamente no es así. Yo traigo a memoria la congregación de donde el Señor me sacó, y para bautizar era como que tú cumplías una cierta edad y tenías que bautizarte, sin antes haber hecho algún discipulado, o sea, cumplir con lo primero, hacer discípulo. Esto que estamos haciendo nosotros, discipulado, enseñando las cosas del Señor, aprendiendo lo básico acerca de lo que significa el Evangelio, de lo que significa el arrepentimiento, de lo que significa seguir a Dios, de conocer acerca de Dios. No había ese tipo de discipulado, ese tipo de enseñanza, sino que eran, ya, hoy ya tienen 14, 15 años, veías a tus amigos y era hora de bautizarse. Como ya había estado harto tiempo dentro de la iglesia, eso era como una garantía de que tú había salvación o que había vida en ti. Pero la Escritura me dice todo lo contrario. La Escritura dice que una vez que se predicó el Evangelio, se llamó al arrepentimiento y a la fe, hay que hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas. Pero ¿qué pasaba después del simple acto del bautismo, de remojar gente, como le decíamos nosotros? Seguían tal cual. No había ninguna enseñanza más, no había ningún otro discipulado más avanzado, como lo que estamos haciendo hoy en día acerca de cosmovisión, ¿cierto? De cómo debe el cristiano vivir en esta tierra. No había nada. Y por consecuencia de eso,
podemos ver hoy en día cómo están las iglesias, donde el Evangelio, donde Cristo no es lo principal. Lo principal, ¿qué cosa es lo que vemos hoy en día? La música, ser parte del coro, hacer actividades, show de niños, encuentros de matrimonio, de padres, de madres, pero al final lo que es el Evangelio, lo que el Señor nos enseñó en su palabra que teníamos que obedecer, no se lleva a cabo. No se lleva a cabo. ¿Y qué tenemos hoy en día por consecuencia de esa falta de diligencia de enseñar que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado? Cristianos mediocres. Tristemente. Faltos de la verdad. Sin estar arraigados en Cristo. Fáciles de seducir. Fáciles de ser dado vueltas en sus argumentos. ¿Por qué? Porque se desconoce la Escritura. Se desconoce la Escritura. Una falsa piedad, un falso convencimiento de que ese simple acto de bautizar, de ser remojado, sumergido, es como que lo que te da como salvación, cuando la Escritura dice todo lo contrario. Es una evidencia, es algo que el Señor ha hecho en ti. Pero hoy en día, tú le puedes preguntar a cualquier persona que se dice cristiana, inclusive los católicos dicen, no, si yo sigo a Jesús, porque fui remojado, el curita me tiró agua cuando era guagua. O podemos encontrar de repente, tristemente, personas evangélicas que dicen, no, si yo cuando tenía 12 años, me acuerdo que el pastor dijo que quien se quería bautizar y yo levanté la mano y me bauticé. Pero si tú le preguntas acerca de su conversión, tú le preguntas acerca de lo que creyó, no hay ninguna seguridad. No hay nada. Es un completo vacío. Por eso que es importante considerar la gran comisión de lo que el Señor nos muestra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y este mandamiento de ser discípulo no solamente le está diciendo al pastor, a los predicadores, le está diciendo a todos los que creen y que siguen a Cristo. Por consecuencia, todos nosotros debemos capacitarnos, aprender más de las cosas del Señor. ¿Se dan cuenta? Para que podamos hacer discípulos. Después habla acerca de bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, para enseñarles después que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Pero hoy vemos todo lo contrario. Juan 4:1 al 2 podemos encontrar, ¿cierto?, como en los evangelios se relata que los discípulos bautizaban antes de esta ordenanza, antes de la ordenanza de la Gran Comisión. Y era que cuando el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no los bautizaba, sino sus discípulos. Podemos ver que esta práctica era conocida. Pero es totalmente distinto al bautismo del creyente. Amén, hermanos. No sé si el pastor quiere compartir igual un poco con nosotros más algún punto que se me haya escapado. No, mi hermano, muy bien. Adelante. Amén, gracias. Amén. Sí. Esta clase de día va a ser un poco más corta porque tengo esta diapositiva de los evangelios, pero vamos a trabajar harto en lo que es la parte práctica de las preguntas. Así que para que estemos atentos, porque ahora viene la sección de las preguntas. Entonces, cuando hacemos referencia a lo que es el bautismo, a lo que la palabra bautismo está escrita en los evangelios, ya podemos encontrar estas dos implicancias acerca de que nuestro Señor Jesucristo fue sumergido en la agonía, ¿ya?, que apuntaba a su angustia en el Getsemaní, hacia la cruz, ¿cierto? Y también lo que podemos encontrar en Mateo 28 como la gran comisión, donde manda, envía, ¿cierto?, comisiona a sus discípulos a ir y a ser discípulos y bautizarles y enseñarles.
Amén. Así que vamos a ir a las preguntas. Vamos a detener esto aquí. Esto de acá. Ahí sí. Amén, hermanos. Aquí vamos a tener preguntas también de las dos clases anteriores, así que este tipo de reforzamiento de la materia, de lo que hemos ido pasando en estas clases, también nos va a llevar para que en este caso refresquemos lo que se ha pasado en las clases anteriores. Voy a compartirle, hermanos, también el link que me había olvidado. Copiar. Se lo voy a enviar por WhatsApp. Ahí, le acabo de enviar por WhatsApp. Voy a enviarlo por Telegram también a la iglesia. ¿Ya? Y lo voy a colocar aquí en el chat del Google Meet. Así que lo pueden ir viendo desde ya en sus teléfonos. ¿Eh? Amén. Entonces, vamos a la... Bueno, ustedes cuando abran su formulario, colocan su nombre y apellido. Y vamos a la primera pregunta. Dice que, según los textos relacionados, Mateo 10:38-39, Lucas 12:50, Mateo 20:22-23, el Señor Jesús utiliza el término bautismo con relación a sacrificio, B, a su angustia en el Getsemaní y la cruz, C, ser sumergido en felicidad, D, a ser sumergido en agonía, o letra E, A, B y D son correctas, F, ninguna es correcta. Ya, hermano, coloquen sus respuestas nuevas para que vayamos haciendo cierto sinapsis de lo que hemos ido escuchando hoy en día. Pueden escribirla, ¿cierto? Tanto aquí en el chat de Meet, como también pueden decir también con el micrófono para que vayamos todos participando. Amén. ¿O paso la materia de nuevo? Pasé muy rápido, parece. Creo que la E. La señora Carla dice que dice E, Claudio dice que es la E. ¿Ya? ¿Quién más puede decir otra? La hermana Alexandra dice que es la E también. Parece que alguien más había escrito. Vamos viendo. Según los textos, vamos a repetir la pregunta. Dice, según los textos relacionados en Mateo 10:38-39, Lucas 12:50, Mateo 20:22-23, el Señor utiliza el término bautismo con relación a sacrificio, a su angustia en el Getsemaní y la cruz, para ser sumergido en felicidad, a ser sumergido en angustia. Y aquí hay una letra E que engloba varias alternativas, como puede ser la A, la B y la D, o la F que dice que ninguna es correcta. Estamos viendo que dice aquí. Nayara dice la E, Alexander dice la E. Exactamente, es la letra E. Tengo que ir acá perdón. Dame un ratito, hermano. Ya, entonces aquí vamos a colocar prueba, para que colocar un nombre. Entonces, A, B, C, D, E, la letra E, exactamente. La segunda pregunta dice, ¿a qué mandó Jesús a sus discípulos? Según Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. A, hacer discípulos. B, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C, enseñarles que guarden todas las cosas que mandó el Señor. D, a predicar el Evangelio solo a los judíos. E, A y B son correctas. F, B y C son correctas. O G, A, B y C son correctas.
¿Alguien quiere leer Mateo 28, 19 al 20 para que tengan ayuda de memoria? Don Juan dice A, B, C, ¿ya? Pero parece que tenemos una alternativa. Alex. Claro, la G, sí. G dice, hay una que engloba las tres. Me parece mucho que es la G, que toma justamente las tres primeras. A, B, C. Entonces, letra G. ¿Alguien dice alguna letra distinta? Como la E o la C. Perdón, la D. Ya, parece que todos dicen que es la G. Entonces vamos a buscar aquí. Letra G. A, B y C. Si vamos a Mateo 28, dice 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Exactamente, es la letra G. O sea, A, B y C. Muy bien, hermanos. Aquí hay una pregunta, ahí si se acuerdan. ¿Por qué debemos bautizar? A. Pueden elegir varias alternativas aquí. El bautismo era ordenado por nuestro Señor. B. El bautismo era ordenado por los reformadores. C. El bautismo era practicado por la iglesia primitiva. D. El bautismo era una práctica común en el Medio Oriente. ¿Cuáles creen ustedes que son las respuestas correctas, hermanos? A y C. El bautismo era ordenado por nuestro Señor Jesucristo y C. ¿Ya? Era una práctica practicada por la iglesia primitiva. Parece que hay varios que dicen A y C. La hermana Nayara dice solamente la A. ¿Será verdad? Después le voy a entregar sus notas. Ok. Parece que nadie más va a Yo colocar. igual creo que la A. ¿Solamente la A? Sí. Tengo duda con la iglesia primitiva. Ya. A, B, C, dice don Juan, que fue instaurado por los reformadores. Vamos a buscar la diapositiva que pasamos en esa clase para que nos dé la respuesta correcta. ¿Ok? Esa fue la clase número 1. Clase número 1. Aquí está. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice quién tendrá la razón. ¿Quién tendrá la razón? Esto de aquí. Dice, ¿por qué bautizar? Ah, pero le van a tener torpeo para la próxima pregunta, si así lo va a hacer rapidito. Pero ratito. Vamos aquí a ampliar un poquito esto. Esta cosita aquí, vamos a ampliarlo aquí. Dame un ratito, hermano. Vamos aquí a tapar. Eso, ahí sí. Ahí sí. Dice, ¿por qué bautizar? Nosotros bautizamos porque el bautismo es ordenado por nuestro Señor y porque el bautismo era practicado por la iglesia primitiva. Entonces, podemos decir que es la letra A y la letra C. Así es, la letra A y la letra C. Amén. La pregunta número 4 dice, ¿quién debe ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados?
según lo que nos muestran las Escrituras. A. Cualquier persona que levante la mano y diga que cree en Jesús. Todos los niños recién nacidos. Los discípulos o seguidores de Jesús. Los creyentes verdaderos que han creído el Evangelio. Quienes recibieron el Espíritu Santo, según lo que nos muestran las Escrituras. D. Letra D. Solamente aquí pueden elegir más de una, por si acaso. Y dice según lo que nos muestra la Escritura, según lo que vimos en la primera clase. Parece que vamos a tener que repasar esa primera clase. CDE, respuesta dudosa, dice. Eso es para ver si se acuerdan, para que traigan a memoria lo que se pasó en materia. CD, dice don Juan. Ya, yo les voy a mostrar según lo que se pasó en clase ese día. ¿Quién debe ser bautizado? En las Escrituras vemos ejemplos de discípulos o seguidores de Cristo y aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo bautizándose. ¿Quiénes? Según la Escritura, según los textos bíblicos que avalan esto, dicen discípulos o seguidores de Cristo, creyentes y quienes recibieron el Espíritu Santo, como está en Hechos 10, 44 al 48. Vamos a ver qué dice Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Recordemos cuando Pedro fue a visitar a Cornelio. Entonces, CDE. Muy bien, hermano Nayer. Está atenta a la... Exactamente. Aquí entonces los discípulos o seguidores de Jesús, los creyentes verdaderos que han creído en el Evangelio y quienes recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? ¿Quién se acuerda? A. Manifestar a Cristo en Israel. B. Preparar el camino a Cristo haciendo un llamado al arrepentimiento y como evidencia de ese arrepentimiento se bautizan. O C. Era solo bautizar. Ya, mi esposita dice que es la B. Parece que tenía que hacerle un taller de reforzamiento a mi esposita. Matías Pacheco dice A y B. La hermana Alexandra dice A y B. Ahí está copiando a sus compañeros mi esposita. A y B. ¿Alguien iba a decir algo, parece? ¿Sí? Ya. Exactamente. A y B. Dar a conocer a Cristo en Israel y preparar el camino a Cristo haciendo un llamado al arrepentimiento, y como evidencia de ese arrepentimiento se bautizaban. ¿Por qué bautiza Juan a Jesús? A. Para cumplir toda justicia y así Cristo demostrar toda obediencia al Padre. B. Porque debía arrepentirse de sus pecados. C. Porque era una obligación ya que todos lo hacían. ¿Cuál de las tres preguntas será la correcta? Mi esposita dice que solo la A. ¿Ya? Este no está difícil. A. Solo A. Muy bien, Andrés.
Exactamente. Como dice la Escritura, para cumplir toda justicia. Y la última, número 7. Y aquí el que la responde tendrá un 7. Dice, el bautismo en el Antiguo Testamento, ¿en qué se diferencia del bautismo del creyente? A, en nada, es todo lo mismo. B, en que hace una relación de algo externo en el ámbito de higiene y ritos de purificación. C, el bautismo del creyente es la señal de comunión con Cristo en su muerte y resurrección. D dice, la B y C son correctas. E, ninguna. Esta está más para pensarla, a ver. Matías dice B y C. Ya, respuesta D, dice Alexandra, ya porque engloba dos, ¿cierto? B y C. La respuesta D engloba la respuesta D y C. Perdón, B y C, por si acaso. Amonet dice solo la B. Andrés dice solo la B. Le reitero la pregunta. El bautismo en el Antiguo Testamento, ¿en qué se diferencia del bautismo del creyente? En nada, todo lo mismo. B, en que hace una relación de algo externo en el ámbito de higiene y ritos de purificación. C, el bautismo del creyente es la señal de comunión con Cristo en su muerte y resurrección. D, la B y C son correctas. E, ninguna correcta. ¿Qué dice la pregunta? El bautismo del Antiguo Testamento. ¿En qué se diferencia del bautismo del creyente? ¿Claudio? Yo creo que la B. La D. B. B. ¿Ya? De manera Alexandra dice la D. Hay que leer bien la pregunta. Se la digo otra vez. El bautismo en el Antiguo Testamento, ¿en qué se diferencia del bautismo del creyente? En nada, todo lo mismo. B, en que hace una relación de algo externo en el ámbito de higiene y ritos de purificación. C, el bautismo del creyente es la señal de comunión con Cristo en su muerte y resurrección. D, dice, la B y C son correctas. Y E, ninguna es correcta. cambiaron su, cambiaron, cambiaron su respuesta. Pero tengo toda la evidencia ahí en el chat, así que le voy a colocar la primera nota. Sí. La pregunta dice acerca del bautismo del Antiguo Testamento, así que exactamente es la B. Recordemos que el bautismo del Antiguo Testamento es algo externo, en contraste al bautismo del creyente, que es cierto una señal de comunión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero estábamos hablando acerca del bautismo del Antiguo Testamento, no estábamos hablando del bautismo del creyente. Así que era la B, enviar. Así es, hermanitos. La clase de hoy día era cortita, así que tenemos un tiempo igual de conversación para que podamos, si hay alguna duda acerca de lo que ha pasado en este momento de las clases, ya que lo podamos compartir, ¿cierto? Matías. Hola, muy buena clase y bien formulada la pregunta ahí. Era para hacerlos pensar. Sí, yo la respondí equivocada en la primera vez. Qué bueno, Matías, qué bueno. Me alegro mucho. Sí, las preguntas de hacerlas a ver si se acordaban de lo que se había pasado anteriormente. Bueno, en todo caso, como bien saben, hermanos amados, esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan repetir otra vez, ¿cierto? Así también como el contenido escrito, para que tengan como notas para repaso, y así también como el refuerzo, los formularios, para que si lo colocaron, se equivocaron en la respuesta, lo hagan bien después. Pastor, ¿alguna acotación que quiera compartir con nosotros? Yo tenía una duda. Ah, ya, Matías, cuéntanos. En la pregunta 1 me quedó una duda. Entiendo que A y
y B sean correctas, pero no me queda claro por qué la alternativa D es correcta, de ser Ya, sumergido en agonía. perfecto. Te voy a compartir aquí el ratito. Un segundito. Ahí sí, pueden ver ya. Como decíamos, en el bautismo en los evangelios, eh, Jesús utiliza este término, ¿cierto?, con relación a su sacrificio, en- apuntando a qué? A su agonía en el Getsemaní y a la cruz. Y entre paréntesis, como sintetizando esto, ¿cierto? Jesús fue sumergido en la agonía, ¿ya? En este caso, como bien comentábamos acerca del Salmo 69, lo que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él fue en todo, en este caso, el venir a humanarse, ¿cierto? Ser hombre, el hecho de humillarse, de dejar su reino, en todo eso Él fue probado, tentado, en obediencia al Padre, desde su nacimiento hasta su muerte, toda su vida fue en este caso probado y con el objetivo de que él debía en este caso sufrir todas esas penas, de las penas de nuestro pecado, llevar nuestras culpas, como dice la Escritura, que por su llaga fuimos curados para ocupar en este caso nuestro lugar, como aquel sustituto. ¿Ya? El único que fue abandonado en su momento de muerte fue nuestro Señor Jesucristo. El único que ha sufrido la ira, en este caso, del Padre, por otros, por nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue, en cierta manera, si se puede decir, sumergido en las aguas profundas de la ira del Señor. ¿Ya? Y eso, en este caso, le generaba esa agonía. De hecho, nosotros, por gracia, hoy día podemos ser salvos, en este caso, pero aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han negado a Cristo, ellos van a sufrir todas esas penas eternamente. La ira del Padre, van a ser sumergidos en el mar de la ira del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso que, como dice el texto, por agua o por fuego. Cristo, el justo, tuvo que darse por los injustos. Y eso nosotros no lo magnificamos en nuestra mente, porque hoy en día, por gracia, yo puedo decir, el Señor ocupó mi lugar en ese sufrimiento, y yo no lo voy a sufrir. Pero aquellos que rechazan a Cristo, sí, lo van a sufrir. ¿Te das cuenta? El punto de que Él iba a ser aplastado por su Padre, el creador de toda la tierra, de todo el universo, iba a derramar toda su ira, su furor sobre Cristo, sobre Él. Te das cuenta, iba a ser completamente aplastado por Él. Entonces, por eso la palabra dice fue sumergido en la agonía, porque eso obviamente, saber que vas a ser aplastado por tu Padre, el que conocía al Padre, el que realmente conoce al Padre, realmente podía en este caso, ¿cómo se dice?, tener una visión clara de lo que significaba ser abandonado, recibir en este caso la ira del Padre por nosotros, por nosotros. No sé si el pastor quiere agregar algo más igual acerca de lo que significa ser sumergido en la agonía. Amén, amén, hermanos. De hecho, lo de Mateo 20, 22 al 23, donde nuestro Señor Jesucristo dice que le pregunta a los discípulos si podían beber del vaso que Él iba a beber. Si nosotros conectamos eso con Isaías, está hablando del vaso de la ira de Dios, ¿no? De la agonía misma. Y ser bautizados con el bautismo que soy bautizados. Ahí vemos que el Señor está usando la figura del bautismo para describir su sufrimiento. Y de nuevo la idea se mantiene. Bautismo sumergido. Lejano a la interpretación que se hace muchas veces de que el bautismo es aspersión o esparcir agua sobre la cabeza. Aquí vemos una vez más en la Biblia, en Mateo 20, 22 al 23, que el bautismo bíblico, que la forma correcta de entender el bautismo es mediante inmersión, donde toda la persona es inmersa en la totalidad completa del agua.
Así nuestro Señor Jesucristo lo enfatiza ahí, y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Los discípulos respondieron que sí, que ellos podían también. Y por supuesto, ellos participaron, porque vemos cómo murieron los discípulos. En el libro de Hechos podemos ver en profunda agonía, fueron perseguidos, fueron, en este caso, expatriados. Apunta a los sufrimientos que también los seguidores inmediatos de nuestro Señor Jesucristo padecieron. Así que en Lucas 12:50 también dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y quién es el que lo bautizó en este sentido? ¿O quién es el que lo sumergió en el sufrimiento? Bueno, los textos que citó el hermano Sebastián son muy claros. Nuestro Señor Jesucristo fue no en la cruz primeramente a ser sumergido, sino que comenzó en Getsemaní. Ahí nuestro Señor Jesucristo, en Getsemaní, cuando oró, vemos claramente su agonía. La pasión de nuestro Señor Jesucristo de Getsemaní a la cruz es algo que es beneficioso para el alma cristiana, considerar de cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, en breves palabras, eso de ser bautizado con el bautismo que nuestro Señor Jesucristo habla ahí, Mateo 20:22-23, se refiere principalmente al bautismo de nuestro Señor en la agonía. El Señor usa la figura del bautismo para expresar los sufrimientos, es decir, estar bajo los sufrimientos. Y también, por supuesto, los discípulos pasaron por ese bautismo, ya que nuestro Señor les dijo y les ratificó que iba a ser así cuando la iglesia fue perseguida en los primeros siglos. Amén. Amén. Pastor, ¿sería correcto igual decir, en este caso, que el creyente también podría experimentar, obviamente, en un menor grado o mayor grado, este tipo de bautismo de la agonía, como lo podemos ver en los hermanos que están alrededor del mundo, que están siendo perseguidos y que muchas veces están siendo torturados y que no han perdido inclusive la vida por no negar a Cristo? Claro, sí se podría entender así, pero no como un tipo de bautismo secundario al bautismo Claro. cristiano. Se podría entender como una figura, es decir, como inmerso, ¿no? Como alguien que está inmerso en una sociedad hostil, en una sociedad que es contraria al Evangelio, en otros lugares también, tal como aquí en Chile. Entonces, sí se podría entender así, pero no se debería entender como un otro tipo de bautismo, Exactamente. sino como una figura. Una figura, como un símil, se puede decir. Sí, exactamente, es como una figura en sí mismo. No es que sea otro bautismo, porque en última instancia sabemos que hay un solo bautismo según Efesios capítulo 4. Otros trataron de sacar el bautismo en fuego. Bueno, en este caso, si el texto se tomara de esta forma, también le diríamos a los hermanos: ya fue bautizado en bautismo de agonía. Entonces, realmente es una figura que hace el Señor alusión ahí para expresarla, que Él fue inmerso. Y también, como dice usted, se podría entender así, como figura. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Espero, Matías, haya estado un poco más clarificada en este caso tu pregunta acerca de lo que significa, ¿cierto?, que Jesús fue sumergido en la agonía. Entonces, el tema aquí, como bien decía el pastor, ¿quién fue el que bautizó en esa agonía a Cristo? Fue, en este caso, el mismo Padre que fue y que sumergió a nuestro Señor Jesús en ese tipo de agonía. Medito siempre en la obra de Cristo y en su venida. El único que vino a este mundo nació como hombre para morir, en el sentido y sufrir por otro. Y doy gracias al Señor por su misericordia. Amén, hermanos amados. Amén. Bueno, esta ha sido hasta el momento mi sección acerca del bautismo. Cualquier comentario, hermanos amados, para ir mejorando, igual me lo pueden hacer llegar. Les pido sus oraciones para que el Señor me vaya capacitando también para ir entregando de mejor manera, ¿cierto?, estos discipulados, que Dios mediante más adelante vendrán más, junto con el pastor.
vamos a trabajar en ello y nuestro hermano Diego. Así que el Señor les bendiga. Y eso, así que vamos a orar ahora para que el Señor también nos guarde. Eterno Dios, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Realmente, Señor, aún nuestra mente pequeña, finita y limitada no logra comprender completamente, Señor, lo que significó haber sido sumergido en esa agonía, en esa angustia, Señor, donde el Padre te aplastó por mis pecados, por causa de mis pecados, de mi desobediencia, Señor. Señor, solo coloca un corazón sensible, un corazón, Dios mío, que se duela por el pecado, porque cada pecado, Señor, que cometo, Señor, tú lo cargaste en la cruz. Ayúdame, Señor, a buscarte con más diligencia, a no perder el tiempo, Señor, a meditar, Señor, en tu palabra, que tus mandamientos sean nuestros deleites, Señor, que sean mis deleites. Y te ruego, Señor, por la continuación también de este discipulado, para que tú también seas dándole de nuevo a nuestro hermano Diego en su preparación. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir estas clases, Señor, con nuestros hermanos. Capacítame cada día más, Señor, para ser más claro también. Y dame cada día humildad también y sencillez de corazón, porque entendiendo de que todos estamos en la misma condición de pecado, y si hoy podemos tener más luz acerca de tu palabra es por tu pura gracia, Señor. Te damos alabanza y gloria a ti. Despídenos ahora, Señor, y guárdanos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, hermanos amados. Que el Señor les bendiga. Gracias, Padre, Señor, a todos los hermanos que estuvieron presentes.